Hola chiquillos, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias, cuídense harto. En esta ocasión les vengo a explicar cómo calcular la función inversa de una función cuando se encuentra en representación algebraica, ¿ya? Este video es complementario a la guía número 14 que está en el aula virtual, ¿ya? Y la idea es que si hay algo de la guía que no les queda tan claro, se puedan apoyar también en este video para que ustedes puedan desarrollar todos los ejercicios que ahí aparecen, ¿ya? Vamos a ver. Dice en este caso determinar la inversa de la siguiente función. F de x es igual a 5x más 1 partido en 2. Si ustedes se fijan, esta función es una función lineal o función afín porque el exponente de la x es un 1 invisible. Por lo tanto, cuando tenemos nosotros una función que es lineal o es afín, esta función es inyectiva y no hay restricciones entonces para poder encontrar la inversa. Así que lo hacemos inmediatamente. Si ustedes ya vieron la guía, se van a fijar ahí que dice que tenemos que hacer 4 pasos. Ya esos mismos 4 pasos yo se los voy a explicar ahora. Lo primero, cuando nosotros tenemos la función, lo primero es cambiar esa f de x por una y. Entonces vamos a colocar que y es igual a 5x más 1 dividido en 2. ¿Ya? Ese es el primer paso. Segundo paso es despejar la x, ¿ya? Recuerden que nosotros como despejamos una incógnita, ¿cierto? Sacando todos los números que ahí la acompañan utilizando la operación contraria. Por ejemplo, si yo quiero sacar ese 2 y ese 2 está dividiendo, lo tendré que sacar multiplicando, ¿ya? Entonces ese es el segundo paso. Entonces tenemos que y es igual a 5x más 1 dividido en 2. Entonces lo primero es multiplicar todo por 2. Al multiplicar todo por 2, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a lograr que 2y es igual a 5x más 1 y ese 2 que estaba en el denominador desaparece, ¿cierto? Porque se va a eliminar con este 2 de acá. Ahora, ¿qué sacamos? ¿El 5 o el 1? Siempre sacamos lo que está más lejano a la x. En este caso, más lejos está el 1, así que partimos por ahí. Como está sumando, ese 1 lo vamos a sacar restando. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2y menos 1 es igual a 5x, ¿ya? Y ahora podemos sacar ese 5. Como está multiplicando, ¿cierto? Lo sacamos dividiendo. Nos va a quedar 2y menos 1. Todo eso, ojo ahí, todo dividido en 5 es igual a x, ¿ya? Una vez que ustedes dejaron solita la x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a al tercer paso, ¿cierto? Que es intercambiar las variables. ¿Qué significa esto? Donde está la y, nosotros vamos a poner la x. Y donde está la x, vamos a colocar la y. ¿Qué nos va a quedar entonces? Disculpe. Nos va a quedar, veamos aquí, 2x menos 1 partido en 5 es igual a y, ¿ya? Y ahora el cuarto paso es cambiar esa y por la f a la menos 1, que en el fondo es la inversa. Ya les va a quedar 2x menos 1 igual a 5 es igual a f a la menos 1 de x, ¿cierto? O si es que ya están más acostumbrados a tener primero la f de x, lo pueden poner igual ahí. F a la menos 1 de x, ¿cierto? Es igual a 2x menos 1 partido en 5, ¿ya? Ojo que da lo mismo poner igual a f a la menos 1 después de la función o colocarlo adelante, ¿ya? Eso va a quedar, no va a afectar en el fondo la inversa porque esta es su inversa, ¿ya? Lo pueden anotar de esa manera, ¿cierto? O de esta otra manera,
Y eso es. Ya, entonces recuerden que los 4 pasos, ¿cuáles son? Primero, cambiar f de x por y. Segundo, despejar la x, ¿cierto? ¿Cómo se despeja? Recuerden siempre utilizando la operación contraria a los números que ahí aparecen, ¿cierto? Una vez que quedó solita la x, el tercer paso es intercambiar la x con la y, las cambiamos de lugar. Y finalmente el cuarto paso es cambiar esa y por f a la menos 1, esa es su inversa, ¿ya? Esa es la forma de calcular la inversa cuando es una función lineal. Ya recuerden que cuando es lineal o afín, entonces dijimos que no había restricciones, ¿cierto? Y podíamos calcularla inmediatamente, ¿ya? Veamos acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos otra función, pero esta función es una función de segundo grado o función cuadrática, ¿ya? Cuando es función cuadrática, si ustedes recuerdan la guía anterior, dijimos que las funciones cuadráticas no son inyectivas. ¿Por qué? Porque si yo dibujo una función cuadrática, ya voy a dibujar cualquiera, si yo trazo una línea que sea paralela al eje X, ¿cierto? El eje X es el eje horizontal, que yo me asegure que tope a la función, la puedo pasar por acá, la puedo pasar por acá, la puedo pasar más abajo, ¿cierto? Por donde yo sea que pase una recta paralela, esa recta va a cortar en 2 puntos a la función. Ya podría ser ahí y ahí, o ahí y ahí. Por lo tanto, cuando pasa eso, eso significa que la función no es inyectiva, ¿cierto? Por lo tanto, no podría tener inversa. ¿Qué hacemos entonces para poder calcular la inversa? Nosotros lo que hacemos en este caso es separar en el fondo la función en 2 partes. ¿En qué partes? Es como que yo dividiera la función por la mitad, ¿ya? Como que yo la partiera aquí. Entonces tomara desde aquí hacia allá, es decir, esa parte de la función, o que tomara la otra mitad de la función, desde aquí, desde el vértice hacia el otro lado. Para eso entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es encontrar el vértice y encontrar la coordenada la coordenada X del vértice, ¿ya? Entonces, lo primero, voy a volver al rojo. Lo primero entonces sacar los coeficientes de esta función. Tenemos A que vale 3, B que vale 0, porque en este caso la función es incompleta, y C que vale menos 1. Y buscamos la coordenada X del vértice. El vértice, ¿cierto?, era menos B partido en 2A. Esa fórmula ustedes la vieron en la guía, me parece que la guía 10, ya, esta fórmula del vértice. Menos B partido en 2A, coma, eso corresponde a la X. Coma, 4AC menos B al cuadrado partido en 4A, ¿ya? Y eso que corresponde a la coordenada Y. Ahora, nosotros solamente nos interesa esta parte, ¿ya? Menos B partido en 2A. Entonces, X es igual, ¿cierto? Que estamos calculando esta parte. Menos B, es decir, menos 0, reemplazo solamente, partido en 2 por A. A vale 3. Esto nos queda 0 partido en 2 por 3, 6. Y 0 dividido en 6, eso es 0. Significa que el vértice de la parábola va a coincidir con el eje. Ya va a estar o más arriba o más abajo. En este caso va a estar más abajo porque, si ustedes se fijan, la función pasa por el menos 1. Por lo tanto, en este caso yo tengo acá menos 1 y por ahí va a pasar la función, pero así va a ser. Por lo tanto, voy a tener los valores que puede tomar la X, es decir, desde el menos infinito aquí hasta el 0, y luego desde el 0 hasta el
más infinito, ¿ya? Esas son nuestras dos partes. Ahora, en la práctica, esta es una aclaración que tenemos que hacer solamente. Solo nosotros aquí estamos aclarando que el dominio de la función van a ser los x que pertenecen, ¿cierto? Todos los x que pertenecen al intervalo. ¿A cuál intervalo? Desde el menos infinito, ¿cierto? Está en nuestro lado, en el fondo, nuestro lado izquierdo, hasta el 0 que encontramos, unido, ¿cierto?, al otro intervalo que va a ser desde el 0 hacia el más infinito, ¿ya? Esto, ojo, les vuelvo a repetir, es solamente una aclaración porque no va a afectar en el cálculo que ustedes vayan a hacer para calcular la inversa, ¿ya? Una vez que tenemos eso, podemos entonces comenzar a calcular la inversa. Si la función es incompleta como esta forma, no es necesario ocupar la fórmula general para encontrar los valores de x, ¿ya? Podemos simplemente despejarla desde acá y entonces repetimos los pasos. Primero, cambiamos f de x por y. Nos va a quedar y es igual a 3x al cuadrado menos 1. Segundo paso, despejamos la x. Y como, si ustedes se fijan, como esta es incompleta, solamente tenemos este coeficiente con x. En el fondo tenemos ax cuadrado. Por lo tanto, como les decía, les vuelvo a repetir, no es necesario ocupar la forma, sino que simplemente comenzamos a despejar. Entonces lo voy a anotar acá y despejamos 3x cuadrado menos 1, ¿cierto? Ese menos 1, ¿cómo lo sacamos? Con la operación contraria. Si está restando, lo sacamos sumando. Nos va a quedar y más 1 es igual a 3x al cuadrado. Queremos sacar ahora el 3 primero. Al último se saca el exponente, ¿ya? Sacamos el 3 que está multiplicando, por lo tanto nosotros lo tenemos que sacar dividiendo. Voy a seguir acá porque no me alcanza. ¿Qué nos va a quedar? Y más 1 partido en 3 es igual a x al cuadrado, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Para sacar el exponente, que es 2, ¿cierto? Lo sacamos con una raíz cuadrada. ¿Qué nos va a quedar? Todo el lado izquierdo, es decir, y más 1 partido en 3, eso nos queda dentro de la raíz cuadrada. Y eso es igual a x. Ahora, viene nuestro tercer paso, ¿cierto? Que es intercambiar de posición las variables. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? X más 1 partido en 3 es igual a y. ¿Ya? Y ahora vamos al cuarto paso, ¿cierto? Voy a seguir acá. Cuarto paso, ¿cierto? Es entonces cambiar esta y por la f a la menos 1, que es la inversa. ¿Qué nos va a quedar? F a la menos 1 es igual, f a la menos 1 de x es igual a la raíz, ¿cierto?, cuadrada de x más 1 partido en 3. Ojo acá, como es una raíz cuadrada, me va a entregar dos valores, uno positivo y uno negativo. Y lo dejamos hasta ahí. Y esa entonces sería la inversa de esta función que es cuadrática, donde hacemos la separación en el fondo de la parábola. Desde el vértice a la izquierda, que sería esta parte, lo que está aquí, y desde el vértice a la derecha, que sería lo que queda en esta parte de acá. Bueno, este video lo voy a parar y voy a hacer otro ejemplo en un video aparte para que no quede tan extenso, ¿ya? Entonces, continúo en un segundo.